Hola, buenas noches. Este, Voy a dar un poquito de instrucciones. Va a ser la misma dinámica. La idea es que podamos comentar estas tesis que leyeron. Eh, Sé que no son tesis fáciles, tal vez sea lo más polémico de Bay. Entonces empezaría por ahí. Después haría yo también una pequeña presentación. En la presentación creo que como concluiría con lo que le escribe Levinas, unos párrafos importantes, pero me gustaría, repito, que aquí tenemos a Elías, que es un conocedor de la obra de Levinas, entonces me gustaría un poquito abrir la discusión Levinas-Weil, como si pudiera yo contestar cosas o abrir preguntas o abrir ahí un supuesto diálogo Levinas-Weil entre Elías y yo, solamente como para aclarar cosas que también es difícil comprender a Levinas. Entonces, esa sería como la última parte. La presentación es chiquita, comparación de otras que he hecho aquí, entonces yo creo que sin duda llegará a las 9:30, hasta antes podría ser que esté todo listo. Entonces, solo falta un minuto de 8:10 y pueden levantar las manitas si tienen comentarios. Muy bien. Estamos a segundos. Pues listo, yo creo que podríamos iniciar. Ya. Bueno, pues abro el micrófono, por si quieren levantar la mano, comentar. Yo también, intentaré un poquito responder. Obviamente, pareceré un abogado del diablo en esta ocasión, me parece. Pero es lo que vengo a hacer. Te refieres un poco a lo que pudieron o no leer, ¿verdad? También, sí, a lo que pudieron leer de las tesis que mandamos, o sobre el tema de Israel, o si han escuchado alguna declaración, tal vez en otros libros, o hasta podrían comentar lo que leyeron de Levinas que mandé, ¿no? Cualquier cosa que pudieran estar por ahí, pues primero en compartir para ver cómo andamos, cómo nos sentimos. Eh, Repito, no es una clase como de que yo dé, sino más bien quisiera como rebotar ideas y también... Muy bien. César, te escuchamos. ¿Andas por ahí, ¿Sí? César? Sí, adelante. Perdón, es que creo que no tenía activado el micrófono. Bueno, tenía una duda en general, apelando, digamos, a lo leído en la clase pasada y a lo leído en esta, en lo siguiente, ¿no? La duda más que nada radica en la cuestión de la interpretación de lo que Simone Weil venía diciendo, ¿no? Que puede haber, digamos, diversas analogías. Ella ve en las primeras tesis estas analogías, es decir, compara, digamos, el libro de los muertos, algunos otros textos previos al cristianismo formal y hay algo que a mí me llama la atención desde la sesión pasada y es esta cuestión de que ella puede ver o más bien interpreta a su manera de ver que dentro de estos textos sí existe, digamos, una, digamos, una esencia de lo que es la palabra, ¿no?
y empieza a poner diversos ejemplos, ¿no? Lo compara pues con los dioses, con el libro de los muertos, con diversas civilizaciones que también tuvieron sistemas religiosos, digamos, un poco divergentes hacia el cristianismo. Entonces, esta cuestión de la interpretación, de que se pueden extrapolar ciertas cosas de la palabra hacia otras culturas, es lo que a mí me llama la atención, y mi duda principal es esa, digamos, también parte de la crítica está en la interpretación y en qué sentido podríamos decir que existe una interpretación correcta por parte de la Iglesia como institución, y cuál sería, digamos, una genuina interpretación, ¿no? De la fe cristiana, porque eso es lo que yo en estos momentos tengo conflictos en la cuestión interpretativa, porque si bien es cierto que históricamente estas interpretaciones también han jugado un papel esencial, por ejemplo, en el desarrollo del capitalismo, que justamente las reformas protestantes son un tipo de interpretación que favorece de un capitalismo mercantil hacia un capitalismo industrializado. Justamente eso es lo que me causa conflicto a mí ahora en estos momentos, ¿no? En saber cuál es la verdadera interpretación, o si existe, digamos, una manera de interpretar la fe cristiana, la palabra, etcétera, ¿no? Todos estos textos sagrados. Y la otra cuestión que tenía duda al final, digamos, es esto que me surgió, que si es posible, digamos, sentirse adentro de la fe cristiana, pero con tu propia interpretación, ¿no? O con tu propia visión de lo que es. Y bueno, esas serían mis dos preguntas. Gracias. Tremendas. Bueno, creo que por ahí levantó la mano Tere. Pero me gustaría que contestes estas primero y luego ya. Ok. Me quisiera curar en salud, porque en realidad, ¿cómo decirlo? Bueno, Bail tiene la gracia de decir que no formaba parte de la iglesia, ¿no? No tenía bautismo. Digamos, esa es su prerrogativa. En mi caso, ya soy bautizado, tengo todos los sacramentos posibles, solo me falta el matrimonio y la unción de los muertos. En mi caso, como que me siento muy tentado a decir que mi forma de vivir el catolicismo, pues, es con mucha libertad, ¿no? O sea, que sí creo que no hay manera en que se metan en mi cabeza, ¿no? Lo decía un gran maestro, me acuerdo muy bien, Jorge Manzano, un jesuita, que la iglesia siempre, o la iglesia que él nos transmitía, siempre ha respetado como una especie de espacio íntimo que el Cantar de los Cantares nos demuestra que está, digamos, en el corazón en este caso del judaísmo y también del cristianismo. Es decir, que Dios es una experiencia íntima y obviamente bajo esa experiencia íntima, pues tú puedes amar, digamos, bajo tus términos a ese Dios, ¿no? Difícil porque una cosa es vivir íntimamente a Dios, muy bien, pero siempre, sí, y eso es totalmente cristianismo y totalmente judaísmo, es, sí, pero vives en comunidad. Y al vivir en comunidad estás obligado a utilizar un lenguaje, y ahí sí puedo ya meter a Bail, y si vas a meter un lenguaje, pues sea un lenguaje que puedas compartir. Y si este lenguaje se llama cristianismo y este lenguaje se llama catolicismo, pues como todo lenguaje gramatical, pues bueno, como toda gramática, tienes que seguir ese orden. Me parece que la mejor metáfora bailiana es, hay un lenguaje público o de las masas, o más bien de la plaza pública, perdón, y hay un lenguaje ¿cómo se llama esto? De la recámara nupcial, decía Bail. Entonces yo, para contestar un poquito a César, yo creo que en los dos, es decir, en la recámara nupcial puede estar tu interpretación, puede estar esa verdad de Dios para ti en tu corazón, pero obviamente en la plaza pública, si quieres hablar con nosotros y, por así decirlo, ser entendido y entender, pues no puedes hablar solo con tu verdad. Ahí tienes que negociar, ¿no? Cada palabra se negocia, o cada palabra es una convención.
En otras palabras, me he quedado perplejo, no creo que tenga la respuesta, y tampoco Weil me parece que la tiene, porque es una... repito, Weil tenía la suerte de no ser católica, entonces está desde otro lado su posición. Y creo que si nosotros estamos dentro o nos sentimos cristianos o estamos en esta cultura, creo que la respuesta no se va a parecer. Bueno, creo que escucharía a Tere. Ok, bueno, yo te quería comentar dos cosas. Bueno, me encantó lo que pusiste de Levinas. La verdad es un gran maestro, pero él también es judío, ¿no? Aquí también me gustaría como él, la parte de la relacionalidad, o sea, cómo tiene y de la acción, o sea, de la acción que están metidas en su trabajo, ¿cómo las vas a dialogar? O sea, con Simón, y además, por ejemplo, a mí algo que me parece, ¿cómo vas a dialogar la relacionalidad de Levinas con ella? En el caso también de implementar la acción, pero hay otra cosa que a mí, para mí, como el resumen de su pensamiento en las críticas hacia varias posturas, a donde va haciendo los comparativos con con ciertos personajes, ¿no? De la historia para hablar de lo que ella cree, ¿no? A mí yo creo que en una me queda pues como que la imagen de lo que deja en un principio, que es la 32, a donde dice que se podría plantear como postulado que que es falsa toda concepción de Dios, incompatible con un movimiento de caridad pura, ¿no? Entonces ahí nos dice, con esa frase creo que nos dice todo su pensamiento en uno, ¿no? Y pues la caridad pura también tiene que ver con esta relacionalidad, pero bueno, ¿cómo nos vas a llevar a comparar a Levinas o a platicar entre los dos? Era como que mi postura, ¿no? Mi pregunta. A ver, que nos compartas eso y agradecerte porque estuvo muy buena esto que nos compartiste de Levinas. Okay. Parte de la presentación será, de hecho, abordar más puntualmente lo que dice Levinas para todos los que tal vez no pudieron leerlo. De hecho, ahí haré uso sobre todo de Elías porque a mí me parece lo más evidente y complicado, o lo que más podría, en un cierto registro filosófico, donde el mundo cambia totalmente, es Levinas parte de la fenomenología, Weil va a partir de una cierta concepción de Descartes y Kant. Y ahí es brutal porque el registro, digamos, de lo que es un acontecimiento de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Sería la gran pregunta que me parece que está detrás de Weil y de Levinas, que los dos son brutalmente distintas a la respuesta, me parece. Y distintas, digo, también en los propios términos, que son interesantes, porque Levinas intenta también quitarle la primacía a la conciencia fenomenológica, husserliana, que en pocas palabras a la idea del ego, pues. Weil también quiere hacer eso, pero no lo hace desde la fenomenología. Entonces creo que vamos a verlo tal vez un poquito adelante, pero creo que eso a nivel filosófico es muy distinto. ¿Qué quiero decir con eso? Weil dice que el cristianismo es la religión de los esclavos. Yo no veo a Levinas diciendo algo así. Y eso creo que es importante y muestra mucho del carisma bailiano, que creo que el mundo judaico y particularmente la forma de Levinas maneja otro estilo. Lo dejaré hasta el final de la presentación y un poquito también para que me ayude Elías a bajar ese nivel tan abstracto y también hacerlo más entre nosotros como algo, una cuestión de misterio, de fe, de cercanía, ¿no? Que no es algo tan de filósofos. ¿Tin? Hola, ¿cómo están? Gracias, Manuel. Bien, Manuel, yo sí quería lanzarte una pregunta
que creo que forma parte del desarrollo del itinerario que vas a tomar hoy, porque, bueno, luego voy a hacer otras preguntas y no quiero que se haga como un cargamontón y luego estés así como que falta de tiempo. Pero por lo menos lanzo mi misil, comienzo, ¿ya? Es en referencia a esta mirada de Simón, no me gusta apellidarla, me gusta nombrarla, sobre el Dios de los ejércitos, ¿no? Que en realidad descubre lo que somos, ¿no? Yo, o sea, mi tribu es católica, pero considero de que mi religión o mi espiritualidad es asesina, ¿no? Es la religión del asesinato, ¿no? Y con esto de Dios de los ejércitos, mmm, creo que con lo que Simón trata de comentar, ¿no? De las crueldades, de que Dios ordena actos atroces de injusticia y, bueno, inmisericordias. Mi pregunta es concreta, es, ¿que acaso necesitamos o es en los crucifijos donde en realidad descubrimos quiénes somos, asesinos potenciales? Porque se dicen que las armas descubrieron al hombre, ¿no? Pero yo creo que es al revés. O sea, perdón, se dice que los hombres descubrieron las armas, pero yo creo que es al revés. Las armas descubren a los hombres, ¿no? Y creo que con esto de la cruz, en realidad nos devela cómo somos, ¿no? Quería un poco colocar esto sobre el tablero porque es importante, porque también el arma o las armas nos provocan una distancia emocional con el victimario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un asesino que tiene un misil nuclear, o sea, lo hace con total impunidad emocional, o sea, está deslindado emocionalmente con la víctima, ¿no? Porque las armas provocan eso, ¿no? Es en realidad el crucifijo ¿cómo lo puedo decir? Un quitar la sensibilidad con el otro. ¿En realidad se convierte en eso, el crucifijo? Es mi pregunta, ¿no? ¿Y lo habrá hecho para Bale también? Gracias. Yo considero que tu intuición es muy baileana. Es decir, hace muchos años he platicado con amigos que es Bail, ¿no? Y Bail, el acuerdo era que Bail es como leer el Hagakure, que es el libro de los samuráis. Es decir, Bail parece que habla del lado de los muertos, no habla para los vivos. Es como si ella estuviera muerta y entonces el nivel de análisis es de alguien que no está entre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dices esto del arma, la cruz, la brutal necesidad, el dios de los ejércitos, Bail dice, eso es cierto. O sea, este universo es una máquina de matar. Y si lo dices así, y lo dices a todo mundo y a los cuatro vientos, tienes razón, dice Bail. Pero dentro de la máquina de matar, tenemos un signo o un símbolo llamado cruz, que también es una máquina de tortura. Ok. Y dice Bail, nadie está mintiendo que es una máquina de tortura, es horrible, pero en medio de dos maderos tenemos el mecanismo de cómo la gracia está entre nosotros. Entonces, para Bail, el arma que te va a matar y que es profundamente animal o digamos violenta, impersonal, es el mismo mecanismo con el que nosotros podemos acceder a lo divino. Por eso su pensamiento, y por eso ella es muy ruda cuando dice, a mí no, yo no necesito creer en la resurrección de Jesús. A mí me basta con la cruz, eso decía ella. ¿Y qué quiere decir? Que el mecanismo le bastaba para entender cómo funciona la gracia, la cruz. Otro lenguaje u otra perspectiva de eso mismo de la cruz, este mundo es el imperio de la violencia que al mismo tiempo, ese es el misterio, pues, es el mecanismo del bien. Eso es Jesús, pues. La mayor horror es la puerta de entrada del mayor bien. Creo que es profundamente baileano esa visión y de alguna manera, repito, como una cierta visión de samurái, en el sentido de que el samurái
no va a la guerra a ganar, sino simplemente va a de nuevo a ver a la cara a la muerte, y si no regresa, ya lo sabía. Ya lo sabía en el sentido de que este mundo es eso, la espada que corta. Dice Bail, hay dos opciones. Es la espada que corta. A veces tú cargas la espada, tú eres el victimario, o a veces el universo, con una persona, o sin persona, puede ser un huracán o quién sabe qué, carga el arma y te va a cortar la cabeza. Eso va a pasar tarde o que temprano. Es más, pasa siempre. Estás quitando vida a otros o algún día va a llegar alguien que te la quita a ti. Perfectamente bailiano, solo que pongámosle a ese mismo mecanismo la gracia. Me quedo ahí. No sé si alguien más o comenzamos con la presentación. ¿Bien? Ok, vamos a compartir. Y luego esto para acá. Ahí está. Bueno. ¿Qué quiero comentar? Esta sesión, el objetivo es verificar sus tesis alrededor de Israel y Roma, pero en realidad Roma es un poco menor. Y también creo que es un poco el desliz propio de Bail no hablar tanto de Roma, sino más de Israel. ¿Por qué? Y me parece también una decisión muy parcial de Bail. Porque al fin del día Roma también defiende o es una cierta cara del paganismo. Y lo que está haciendo en esta carta es defender el paganismo. Es decir, la fuente griega y toda esa fuente que ella considera que tiene la gran visión de caridad pura. Y que será transmitida después bajo el cristianismo. Entonces, como que Roma es un poquito menor o simplemente no es tan puntual como con las críticas a Israel. Dice Emmanuel Vinás, que va a ser el gran interlocutor en esta noche, que Simone Weil entendió todo menos la Biblia. Y, pues, según lo que entendemos, en gran medida es cierto, digamos, ¿cómo decirlo? A ver. Por supuesto que Weil es lectora de la Biblia, por supuesto que Weil es una estudiosa de lo que está ocurriendo en ella, pero Weil, como lo vimos, no es una persona que entra a través de la teología. Su puerta de entrada son las condiciones de la realidad, la opresión de los hombres. Entonces, bajo esta frase de la Biblia de Levinas no entra por ahí. Entonces, habría que decir, por supuesto, que la Biblia de Weil es otra Biblia. Pero vamos a conceder un montón de cosas que creo que es muy puntual, Emmanuel, para darnos cuenta también en qué sentido Weil no abordó o fue, más bien, paradójicamente aborda el judaísmo o Israel y al mismo tiempo nos deja a nosotros perplejos y con grandes contradicciones. Ok. Ahora, Baal no solamente equipara a Israel, en este caso Jehová, el Dios de los ejércitos, sino también a Alá, en este caso a Hitler. Dice, el mal puede purificarse o la vida no es posible. Solo Dios puede hacer eso. Esta es la idea del Gita. Es también la idea de Moisés, Mahoma, del hitlerismo. Pero Jehová, Alá y Hitler son dioses terrenales. La purificación que ellos claman es imaginaria. Esto vamos viendo, ¿no? A ver, ella dice, o la clave que estamos teniendo desde el inicio de esta forma de abordar la carta es que hay una cierta manera de entender una espiritualidad
con la encarnación que media entre el hombre y lo divino. Eso es el cristianismo, eso es el paganismo, particularmente el griego, y eso para ella, por ejemplo, es el Bhagavad Gita, un libro, un pedacito del Mahabharata, de un gran libro del mundo indio. Pero Bail dice, ni Moisés, mundo de Jehová, de los judíos, ni Mahoma, es decir, con su dios Alá, ni Hitler, es decir, con su partido nazi, tienen la idea de la encarnación en sus, digamos, en sus postulados. Y en ese sentido, para Bail siguen siendo dioses terrenales. No hay mediación, pues, con lo divino. Y por lo tanto, sin esa mediación, su purificación es irreal. No nos van a llevar al lugar de la caridad pura. Bail sabe muy poco del mundo islámico, muy poco. De hecho, hay una pequeña mención en su diario que dice, me parece que del Islam lo único que puedo rescatar como algo puro es esto que llaman sufismo. Fin del comentario. Lo demás que sabe del Islam es cómo conquistó y cómo han conquistado progresivamente pueblos y por lo tanto tienen la misma fuerza de desarraigo, o bueno, al ser conquistadores son tipos que pretenden que alguien más siga su religión. Entonces, bajo esa luz o bajo esa lectura política, Bail dice que ahí está, por lo tanto, Mahoma. Bajo esa lectura política, que lo va a leer en la Biblia, o más bien en el Antiguo Testamento, la idea de que hay que conquistar pueblos, hay que tener la tierra prometida, también, por tanto, tiene a Moisés ahí. Y el de su época, que lo vio de manera en vivo, Hitler, que estaba diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Somos un pueblo elegido, los arios, y necesitamos espacio vital. Ese espacio vital, de hecho, es, según esto, pues, la causa de la Segunda Guerra Mundial. El espacio vital se lo inventaron primero en Austria, después en Checoslovaquia y después en Polonia. Para Bail, estos tres datos de conquistadores hacen a los tres, digamos, análogos por la conquista que pretenden hacer, o más bien que hicieron. El punto para Bail, y es algo, tiene un texto, tiene un párrafo muy lindo, Bail, en torno a Hitler. Bail era admiradora de Hitler, era admiradora de mi lucha. ¿Por qué? Dice Bail, este hombre tiene algo genial, es congruente, no es mediocre como nosotros. Porque Hitler en mi lucha dice, si este mundo funciona con este orden perfecto que los astros nos muestran, es decir, que la fuerza vence, que el planeta más grande tiene más gravedad y por lo tanto se puede tragar al planeta más chiquito, dice en mi lucha, tal cual eso dice Hitler, entonces yo seré el conquistador porque soy más fuerte que ellos en espíritu. Ese es el gran impulso de Hitler para hacer lo que hizo. Dice Bail a esa declaración de mi lucha, el tipo es congruente y el tipo sabe de lo que trata el mundo. Hablando un poco del comentario que hicimos al principio con Tim. Este mundo es el imperio de la fuerza. Y ¿saben quién más sabe que este mundo es el imperio de la fuerza? Bueno, los conquistadores judíos, los conquistadores musulmanes, por supuesto que los conquistadores cristianos. Todo conquistador sabe esa verdad que Hitler plasmó en mi lucha. Pero el tema no solo es la conquista, porque digamos que ahí pararía un poco la crítica al mundo musulmán, sino también la idolatría. Pero recordemos que la idolatría para Bail está en clave platónica, es decir, en clave de la caverna de Platón, y no en clave judía, justamente. Y fíjense lo que dice de la idolatría judía. Dice, lo que llamamos idolatría es en gran medida una ficción del fanatismo judío. Si los hebreos de aquella época resucitaran y se les dieran armas, nos exterminarían a todos, hombres, mujeres y niños, por el crimen de idolatría.
Nos reprocharían adorar a Baal y a Astarte, tomando a Cristo por Baal y a la Virgen por Astarte. Baal considera que ese tipo de idolatría que separó o que de alguna manera canónicamente separa politeísmo de monoteísmo, por ejemplo, no tiene mucho sentido más que en este pueblo. Y que los otros pueblos no es que realmente han sido bajos por esta idea de idolatría, o son como de menor grado porque no han conocido al Dios verdadero, sino más bien que el tema de la idolatría lo ha usado el pueblo elegido de Israel para poder tener la mejor excusa para combatir a otros pueblos. Cuando digo Israel, me alejo un poco de Israel histórico o del mundo de la raza judía. Pensemos también que está criticando políticamente a Hitler y está criticando políticamente a la historia de la iglesia, como lo vimos en la sesión pasada. La iglesia también es heredera de esta idolatría, es decir, de ofrecernos un valor relativo y hacerlo absoluto. Eso es la idolatría. Que Baal dice que el primer pueblo en inventarse eso, es decir, hacer de un bien absoluto, relativizarlo y hacerlo una bandera política nacional o de un pueblo, de una raza, es el pueblo judío. El punto que más en realidad se está jugando, ahora, a ver, esto es un tema de ediciones. Cuando en 1953 sale el primer libro de La gravedad y la gracia, en francés, de Santerre, el editor quitó como literalmente 6 párrafos de Baal en contra del pueblo judío, que están aquí, de hecho está en la edición en español. Los quitó, los censuró, porque también eran muy pocos. Son muy pocos párrafos donde Baal ataca, digamos, al pueblo de Israel, o a cierta concepción de Israel. Hasta 1980, en una edición ya nueva y por un especialista que pidió que se agregaran estos 6 párrafos, tenemos, digamos, de nuevo la reivindicación de que Baal habló en contra de Israel. Entonces, matizando, ¿no? Porque no es el tema de Baal y Israel. El tema es esta gran, o más bien, esta unión del problema político, teológico, histórico que estamos atravesando, que Baal reconoce que hay signos de ese problema identitario, nacionalista, de raza, en Israel, en el Antiguo Testamento. Pero no está, ni lo hizo nunca, un texto particular contra Israel. Entonces, digamos que un poco estamos siendo chismosos de sus cuadernos y de sus debrayes y de un poquito de su... Lo que quiero decir, pues, es que nunca realmente hizo un libro oficial en contra de esto. ¿Ok? Entonces, un poco quiero defender de que no estamos ante un texto consagrado de ella. Pero el punto es esto, que vamos a leerlo en la tesis 14. Dice, por ahí lo leyeron, dice, de seguir a Juan, no habría debido excomulgar más que a los docetas. Entonces, los docetas en el mundo cristiano dicen que Jesús no fue hombre, sino más bien fue una especie de ilusión divina de que sufrió, pero en realidad no sufrió. Es decir, niegan la encarnación en el sentido de que es totalmente hombre. Eso es un docet. Aquí mismo lo dice, aquellos que niegan la encarnación. La definición de la fe del catecismo del Concilio de Trento está muy lejos de la de San Juan, para quien la fe era pura y simplemente la creencia en la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús. Esa es la única clave en realidad bailiana de una religión pura, la encarnación. Y en ese sentido, fíjense lo contradictorio de esta tesis con lo que voy a seguir leyendo. Esta tesis dice, sí podían excomulgar a los docetas, ¿no? Eso está diciendo. De seguir a Juan no habría debido excomulgar más que a los docetas. Está pensando que es posible excomulgar. Vayamos a tesis 15.
Y dice, los samaritanos eran la antigua ley que los herejes son a la iglesia. Herejes, como los docetas. Los perfectos cátaros eran a un buen número de teólogos lo que es al samaritano de la parábola, al sacerdote y al levita. Según eso, ¿qué pensar de aquellos que permitieron su exterminio? Esta parábola habría debido enseñar a la iglesia a no excomulgar nunca a cualquiera que practique el amor al prójimo. Es decir, entre la tesis 14 y 15, Bail nos deja una hermosísima contradicción. Podemos excomulgar y juzgar que sin encarnación estamos ante, digamos, una fe no pura, pero en la siguiente tesis dice, aún así, con los herejes, no deberíamos excomulgarnos. Eso está aquí, en este libro. Seguiré, porque entonces quiero que no solamente estemos pensando que excomulgar a los judíos, sí, o a todo lo que tenga que ver con lo que no entienda la encarnación, la pasión. Y por otro lado está diciéndonos, es imposible excomulgar, porque el amor puro al prójimo, tú no puedes en realidad juzgarlo, o saber quién lo tiene o quién no. ¿Ok? Ok. Ahí. No se mueve acá. Aquí ya. Ok. Más sutilezas sobre este tema de Israel. Dicen estos especialistas de Bail, dice, teológicamente, el judaísmo y el islam tienen más proximidad que en su relación independiente con el cristianismo en torno al tema de la encarnación. Entonces, esto es muy importante, esta sutileza, porque nos ayuda a entender muy bien a Bail. Aunque la teología política cristiana ha triunfado en dividirlos, este habitual, que lo vemos en todos lados de que somos judeocristianos, de hecho tiene el efecto de alejar al islam de su herencia abrahámica. Y de hecho, tal vez con el propósito de que el cristiano dice, me adueño de lo judío y excluyo al mundo islámico. Es decir, para Bail, la tiene muy claro, y como estas teólogas, Rebecca y Lucian Stone, dice, es que Bail lo tiene muy claro. Al no haber en estas dos religiones, en el mundo judaico y en el mundo musulmán, la idea de encarnación, la idea de que alguien es posible que sea todo hombre y todo Dios, eso es la encarnación, ese es el misterio de la fe de la encarnación. Al no aceptar ese misterio de la fe, ninguna de estas dos religiones, de hecho el cristianismo está muy alejado de esas dos religiones. Lo curioso es que decimos que estamos muy cerca, que somos muy, muy, muy cercanos, que les debemos un montón de cosas al judaísmo y que por tanto también, bajo cierta visión, nuestros primos, asumiéndonos como cristianos, son claramente los musulmanes. Pero Bail aquí es muy ruda. Sin encarnación no estamos tan cerca. Sin encarnación, de hecho, no son nuestros antepasados, es decir, el judaísmo. Sin encarnación no son nuestros primos los musulmanes. Es un tema difícil y candente a nivel teológico, pero es real. No, este misterio de la fe, de la encarnación, solo es cristiano. El mundo de los profetas, judaico, y también el mundo de los profetas de los musulmanes, ahí es un rol completamente distinto que nosotros deberíamos ser muy cuidadosos de intentar, de nuevo, generar lazos de manera inconsciente porque compartimos el Antiguo Testamento. Lo dicen también ellas como una conclusión, ¿no? Para Bail, todas las religiones que rehúsan o refutan la encarnación son impuras. Lo interesante es el por qué. Porque perpetúan un balance injusto en su visión. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos el nombre de quienes rehusan o refutan la encarnación. Cierto mundo judaico y cierto mundo islámico, para decir solo los cercanos. Para Bail eso significa que no hay una real balanza entre lo divino y lo humano. Ahí hay para ella un serio problema de relación para hablar
en algún momento llegaremos a Levinas, qué tipo de relación tiene el judío con Dios y qué tipo de relación tiene la encarnación bailiana. Digo, porque puede ser una encarnación católica, pero en este caso quiero particularmente la encarnación de Bail, que también busca un tipo de relación justa, de balance, y cuando digo balance y justa, me remito a Egipto y me remito a Platón, que esa es la clave bailiana. El gran tema, pues, es que el judaísmo corrompió al cristianismo. Ya notamos que el cristianismo no es heredero necesariamente del judaísmo, bajo la visión de que la encarnación es el centro cristiano. Por tanto, no debemos tanto al judaísmo como creemos. Y para Bail eso hace que lo que hemos hecho del judaísmo, o lo que el cristianismo ha hecho del judaísmo, es más bien aprenderle las mañas. La peor maña judía para Bail es el desarraigo judío. ¿Qué significa eso? Que un pequeño pueblo de Canaán, con su pequeña historia, quiera llegar a conquistar otros y decirles, este es el Dios prometido de mi pueblo. Eso es el desarraigo judío para Bail. Que alguien se atreva a decir que Dios le pertenece a un pueblo o que le pertenece a una revelación en particular. Que Dios se revela a Daniel, pero no a los babilónicos. Que Dios se lo revela a José, pero no a los egipcios. Que ese mismo Dios esté jugando un papel a favor de unos y no de otros. El Dios bailiano es imparcial, así que no debería ser parte de ningún pueblo. Tema candente y difícil, porque hasta el momento Bail ha criticado una cierta interpretación del judaísmo y de Israel. Es más, cierta interpretación, yo diría, del Antiguo Testamento y nada más, porque jamás habla de la Misra, no habla en general de la tradición, no habla de las diferentes transformaciones judías de la historia, no habla de eso. Bail solamente se entretiene en hablar de Deuteronomio, Levíticos, que considera los peores libros de la Biblia, que ella lee con ojos cristianos y platónicos. Ok, ¿cuál es el meollo de esta gran pregunta? ¿Qué es un judío? Y es un poco una anécdota que a ella le pasó y que su biógrafa famosa, Simón Petremé, nos cuenta. Esto pasó en 1941, a inicios. Francia cae con el mundo, con la conquista de Hitler. Bail se desplaza a Marsella y el gobierno de Vichy, el gobierno de ocupación, manda cartas a familias judías para que pues básicamente estuvieran controladas y en un cierto momento fueron deportadas. Bastantes judíos de Francia. Ok. Una de esas cartas le llegó a Bail, a Simón. Y la carta decía, preséntese, señorita Simón Bail, porque usted es judía. Bail escribe una carta diciendo, ¿cuál es la prueba de que yo soy judía? La respuesta fue, que le mandaron, usted tiene en su línea de sus 4 abuelos, 3 son judíos. Usted es judía. La respuesta de Bail, no es posible. Un judío o es una fe, o en su caso es un número que está asignándome de mis abuelos como una raza, porque ni mi padre ni mi madre jamás me metieron a una sinagoga, y yo soy ciudadana francesa. Si usted me quiere mandar recluir por alguna razón, no va a ser por judía. Reclúyame por francesa, porque eso sí soy. Y mis derechos políticos civiles son de francesa. Yo no tengo derechos especiales por ser judía. ¿De qué me está hablando? Una anécdota para aclarar mejor este punto. En la solución final nazi, 1938, un gran problema, el gran debate de la solución final era definir qué demonios era un judío. Porque si cambiabas los números, es decir, tu papá es judío o tu mamá es judío, es una cosa muy distinto a tu abuelo fue judío, tu abuela fue judía, o el tatarabuelo fue judío. ¿Me entienden? La solución final fue la siguiente del mundo del nazismo. Con que un solo abuelo sea judío,
usted es judío y se va a ir a un campo de concentración. Eso lo probaron en Polonia. Porque obviamente el ancho del pueblo alemán tenía por ahí un abuelo judío, por lo tanto tenías que matar a tus soldados, pues. Porque cumplían la regla perfectamente, ¿no? De tener algún familiar por ahí judío. Entonces, Weil hace, o lo que quiero que quede aquí más presente es, igual y Weil es muy dura con el judaísmo, bajo cierta interpretación, pero Weil no es dura con un judío en particular. Es más, Weil te diría, ¿dónde está el judío? El de la raza, ¿y cómo sé que eso es un judío? El de un proyecto político, hoy en día estamos muy claro, o lo tenemos más claro, ¿no? Es como, sí existe Israel. En la época de Weil no existe Israel. Existe el sionismo. Entonces, ciudadanía, proyecto político, claro, judío. Que también es un gran debate hoy en día. ¿Es igual ser hebreo a ser judío? No. O una fe. Y eso es complicadísimo, porque si yo digo, no, es que creo en Moisés y creo en la ley Torah, ley abrámica, ¿soy judío? ¿Yo puedo llegar a una sinagoga con esa claridad? Digo, tengo amigos judíos y no me dirían que sería muy judío que digamos. Ser judío es un problema en sí mismo, de hecho, para el propio judaísmo y para el propio judío. Weil se burla, ya para acabar la anécdota de esto, y dice, usted dice que soy judío, pero según la propia historia de los judíos, fuimos exterminados por los romanos en el año 70, en la rebelión de Macabeos. Es imposible que yo sea judía. No hay nadie judío en el mundo, dice Weil, porque Macabeos ahí se acabó a todos. Por eso denomino que en realidad Weil nos da una gran y paradójica lectura sobre el judaísmo. Porque lee sus efectos, lee una cierta semilla, lee un problema, que es el problema de la encarnación, pero en realidad es muy parca, no sabe, no se mete mucho al tema judío per se. Y ahí es cuando va a entrar nuestro queridísimo Emanuel Levinas, que sí es un judío en perfectas condiciones. Oye, te silenciaste. No sé por qué, pero te silenciaste. Por andar hablando más de Levinas. Ok. Entonces, a partir de eso, voy a empezar con esta parte. Es un libro, es un texto súper chiquito, que tiene Manuel Levinas en un libro que se llama Difíciles Preguntas. Lo hace en los años 70. Ya para el propio Levinas no es el centro, pues, de sus análisis en sí mismo el mundo judío. Repito, este texto de Weil es muy pequeño, pero es muy, muy aclarador de los puntos vacíos de Weil, que he intentado dar contexto. Entonces vamos a leer un poco de Levinas y espero ahí que acabemos la presentación y que entre Elías y yo ayudemos a darle esto. Ok, dice Levinas. La enseñanza de la Biblia no es el elogio de un pueblo modelo. Toda ella está hecha de inventivas. El único mérito de Israel consiste, quizás, en haber elegido ese libro de cólera y de acusación para su mensaje, en haber hecho de él su libro. Israel no es un pueblo modelo, sino un pueblo libre. Un pueblo lleno de codicia y orientado hacia los bienes carnales, ciertamente, como todos los pueblos. La Biblia lo relata para denunciar esa codicia, pero sabe también que con negar no alcanza. Busca superarla o encauzarla introduciendo allí la justicia. Es en la justicia económica que el hombre percibe el rostro del hombre. El cristianismo como tal, ¿acaso no encontró un horizonte para su generosidad precisamente en la abundancia del hambre y de la sed? Sigo. Ella, está hablando de Simone Weil, ella compara la Biblia, que conoce mal, con algunos trozos escogidos de civilizaciones extranjeras a Europa. Aunque los textos digeribles abundan en el Antiguo Testamento,
Ella los considera excepcionales, los atribuye a los extranjeros, pero con una generosidad desconcertante se extasía ante el menor rasgo divino que atraviesa mundos lejanos como la luna. Tiene buen humor el Manuel Levinas, ¿no? ¿Acaso busca tan siquiera saber en qué noches bárbaras son absorbidas esas fulguraciones? Sigue Levinas. Abraham no fue el primero en reconocer a Dios, pero fue el primero en fundar una familia monoteísta. Los sentimientos de los pretendidos paganos para con sus estatuas, dice Simone Weil, eran probablemente los mismos que aquellos inspirados hoy por los crucifijos y las estatuas de la Virgen y los santos, con las mismas desviaciones en las personas, espiritual e intelectualmente mediocres. No nos atrevemos, una vez más aquí, a invertir el argumento. Pero eso existe. Entonces, las personas espiritualmente mediocres y los paganos también existen. Nos está diciendo básicamente que los paganos también pueden ser una bola de idiotas, pues, como los judíos. El malentendido mayor entre Simone Weil y la Biblia no consiste en haber ignorado los textos del Talmud, sino en no haber sospechado cuál era su dimensión. ¿Qué quiere ver la Biblia? Esa es la gran pregunta de Levinas. La respuesta, el rostro, pero bueno. El amor sobrenatural de Dios en el cristianismo de Simone Weil, si va más allá de la compasión que inspira la desdicha de la criatura, no puede significar sino el amor por el mar en sí. Lo voy a volver a leer, porque esto es muy bayano y también Levinas se lo reconoce. Dice, el amor sobrenatural de Dios en el cristianismo de Simone Weil, si va más allá de la compasión que inspira la desdicha de la criatura, no puede significar sino el amor por el mal en sí. Dios quiso el mal. Allí reside, quizá, nosotros, es decir, los judíos, lo decimos con infinito respeto. La más escalofriante visión de ese cristianismo y toda la metafísica de la pasión. Pero a nuestro respeto se mezcla mucho espanto. Nuestra vía pasa por otro lado. Aquí Levinas dice que respeta la pasión y la encarnación que Weil ve en ese Dios quiso el mal. Y también nos dice, nosotros, los judíos, vamos por otra vía. Y amanecer. Voy a abrir ahora aquí el espacio, un poco de diálogo, porque en realidad es un tema muy complejo y me gustaría también escucharlos. Ahí, yo quito la... ¿Qué estoy haciendo? Ya. Bueno. Estamos a las puras 9. Dijimos que iba a acabar antes, sí, muy seguramente. Pero espero haber ayudado un poco a la polémica y un poco también Levinas ha detonado cosas. Muy bien. Gracias. Bueno, pues aprovecho la provocación que me dejó Manuel en torno a Manuel Levinas, que ciertamente es de mis autores favoritos, y quisiera pues a lo mejor no, digamos, como quizás introducir un poco, ¿no? Y quizás se entienda mejor mucha del diálogo, ¿no? O sea, porque a lo mejor es un nombre que muchos no conocen, no lo sé, a lo mejor sí. Pues Emmanuel Levinas fue un filósofo del siglo XX, originalmente lituano, él nació en Lituania, pero emigró prontamente a Alemania y posteriormente a Francia, donde finalmente pues él hizo su vida, ¿no? Estuvo, ¿no? Al ser, digamos, como durante la Segunda Guerra Mundial, en Francia se le, ¿cómo se llama? Se le enlista, pues, en el ejército, y entonces es capturado y es puesto en un campo de concentración. Sin embargo, a los soldados, extrañamente, no sé por qué, se le tenía algún tipo especial de tratamiento, ¿no? En el nazismo, a los soldados extranjeros o contrarios, ¿no? Entonces, era un campo de concentración distinto a los que normalmente conocemos como Auschwitz y compañía, ¿no?
Entonces, Emmanuel Levinas fue discípulo de tanto de Husserl como de Heidegger, ¿no? Que son pues, dos de los grandes filósofos también del siglo XX. Y su filosofía, como decía Manuel, parte de algo que se llama la fenomenología, pero criticándola, ¿no? Yendo a contracorriente de ella, o sea, sí busca una crítica, aunque siempre está ahí tras bambalinas, por decirlo así, ¿no? Y para no hacer largos, como una exposición de su pensamiento, que no es el caso, ¿no? O sea, no viene a colación tampoco o sea, tanto como su idea, pero él lo que intenta hacer es proponer una ética como filosofía primera, ¿no? O sea, él propone que justamente el pensamiento filosófico parta desde la experiencia ética y él considera, siendo el judío, ¿no? Creo que ya se entendió, eso quedó claro a lo largo de la exposición de Manuel, siendo él un judío, pero además un judío no como Simone Weil o otros judíos, sino un judío asumido y practicante y además profundo conocedor, ¿no? De hecho, él publicaba sus libros en dos editoriales distintas, una todos los textos filosóficos y en otra todos sus escritos religiosos. Tiene mucha obra religiosa sobre escritos talmúdicos y interpretación de la Torá y demás. Él lo que va a ser uno de los primeros grandes críticos de Occidente, ¿no? O sea, abre una propuesta filosófica que es abiertamente una crítica desde adentro de Occidente, de la filosofía occidental, pero queriéndola, digamos, desmantelar en sus pilares. Y justamente se podría resumir en que él quiere pensar desde Jerusalén y no desde Atenas, ¿no? Él considera que la filosofía occidental ha sido primordialmente, o sea, violenta, ¿no? Que Hitler es un accidente histórico, por decirlo de esa manera, sino que ya estaba en toda la filosofía, particularmente en la filosofía alemana, pero en toda la filosofía occidental desde Grecia, un germen de un pensamiento radicalmente violento, ¿no? Es incapaz de acoger a la otredad del otro y que todo el pensamiento occidental ha sido siempre un pensamiento de la totalidad, ¿no? Ese es uno de sus grandes términos, ¿no? La totalidad, en donde todo lo engulle en lo mismo, ¿no? No hay posibilidad de pensarlo diferente, ¿no? Y entonces, ante la totalidad, él propone la noción de lo infinito, ¿no? Lo infinito que justamente sería el rostro del otro, pero que no en un sentido plástico material, o sea, como el color de los ojos o la figura de la nariz, sino el hecho de que el otro es totalmente otro, o sea, que realmente el otro nunca lo puedo asumir, ¿no? Al menos que justamente le niegue su condición de otro, que es lo que sucede en un campo de concentración, ¿no? Entonces, él propone pues toda una filosofía que parte de la experiencia ética como principio, criticando básicamente a toda la filosofía occidental hasta el momento, ¿no? Pues eso es Levinas y ciertamente pues va a ser crítico. Yo en lo personal no soy lector de Simone Weil, pero entendería, digamos, lo que he leído, lo que sí he leído y lo que hemos visto y compañía, sí entendería pues la crítica de Levinas a Weil, sobre todo en su lectura del judaísmo. Claramente Levinas es bastante apologeta del judaísmo, también es verdad que en una mirada crítica no le haría falla, pero claro, es el momento, ¿no? Es el momento después del Holocausto y demás. Es un crítico también del cristianismo, ¿no? O sea, como también se reflejó ahí, pero el cristianismo entendido más como en un sentido más civilizatorio, aunque tiene bastante respeto, pues, por la experiencia cristiana a nivel religioso. Es un crítico de la mística, pero también tiene una noción de mística, pues, bastante judía en ese sentido, ¿no? Como muchos judíos tenían la noción de mística en ese momento, ¿no? Que entendían la mística como una fusión con un absoluto. Y para él eso le parecía justamente lo más criticable, eso le sonaba platonismo, le sonaba toda esta crítica de que no hay diferencia, ¿no? No hay otro, no hay relación, ¿no? Y él define la religión justamente como una relación donde no hay totalidad, ¿no? Y
Y bueno, va por ahí, entonces simplemente termino este comentario pues subrayando el hecho de que creo que el diálogo es interesante y estamos ahí pues ante, yo creo que un choque de titanes, en el sentido de que yo creo que pues justamente a Levinas le causa cierta alergia a las posturas de Simone Weil porque Simone es demasiado griega, ¿no? Y por lo tanto demasiado platónica y demasiado gnóstica, y Levinas es demasiado judío, ¿no? Y entonces yo creo que pues es ahora sí como si chocaran dos transatlánticos, ¿no? Teniendo ambas posturas bastante cosa interesante, ¿no? O sea, creo que son muy, para lo que sí creo que es cierto es que Bail no, no se fundamenta desde una experiencia judía, ¿no? Y Levinas es lo que quiere hacer, y que yo creo que esa es la gran perturbación del cristianismo, o sea, tener raíces múltiples, y entonces siempre ha vivido una esquizofrenia, ¿no? Fuerte, la experiencia cristiana al estar tambaleando, pero que al mismo tiempo yo creo que su misión, ahí estaría yo de acuerdo con Simone Weil, o sea, que justamente, y con otros, con Raimo Panikkar y compañía, que el cristianismo no debería como reducirse ni siquiera a su bagaje judío, ni mucho menos griego, ¿no? Pero bueno, ahí yo me callo y bueno, si alguien tiene ya un comentario general, ya directamente con Manuel, al menos que sea una pregunta de Levinas, no lo sé, ¿no? Pero con gusto. Sí, abrimos el espacio para que surjan preguntas e intuiciones. Nos escuchamos. Gracias. Tin, yes, por favor. Bueno, sí, mi segunda pregunta para mí es con mucho contenido, por eso quería pues, apartarla de la primera. Es, en realidad, para Simón, ¿Dios quiso el mal o Dios quiso el odio? ¿Por qué lo digo? Porque como estudiosa, porque también no hay que quitarle ese mérito, yo intuyo en su lectura que ella sabía que el odio es anterior al amor, es más arcaico. Lo comprueban ahora los especialistas, ¿no? El odio nos viene de fábrica, el amor es construido. Tomando palabras así de Goethe, mi pregunta es en realidad, ella creía o no creía en la maldad del odio. ¿A qué me refiero? O sea, porque siento que a veces trata de decirme que el odio no daña, ¿no? Lo que daña es el desprecio, algo así intuyo que ella en su lectura lo intuye, ¿no? Quiero que de algún modo profundices en ese sentido, porque a veces también se utiliza un poco esta ambigüedad, ¿no? Mal, odio, mal, odio. Entonces, ¿a cuál apuntaba ella? Gracias. Lo vimos en la primera sesión, en torno a la lectura, que es este concepto que usa Weil de lectura. Yo creo que ayudaría a entenderlo. Yo creo que Weil podría decir que como sensación o como emoción, el odio humano o el odio divino es un tipo de lectura, ¿no? Es un tipo de lectura hacia cierto tipo de voluntad. Literalmente es una lectura que podríamos decirlo en clave hinduista, es una lectura de tipo personalista o de tipo personal, pues de que hay alguien como una persona que puede sentir eso. Pero Weil tiene otro tipo de lectura, que es también muy griega, que ya le gusta mucho, que es la lectura impersonal, es decir, que hay, este mundo es un mecanismo de fuerzas, que no hay una voluntad detrás, y bajo ese mecanismo creo que sí podía ponerle el nombre de... es curioso porque el mecanismo ciego lo único que transmite es dolor. Weil dice, el dolor que no se sabe manejar entre los hombres es mal. Entonces yo te diría, a nivel impersonal, a ver, para hacer una cierta de sutileza, a nivel personal, tú puedes decir, entre personas se transmite el mal. Ese es un tipo de lectura, digamos, interpersonal.
Pero Weil ofrece otro tipo de lectura que intenta ser impersonal. Y entonces ya no va a decir que entre dos personas se transmiten mal, sino más bien que el proceso de transmisión del dolor, por así decirlo, de la fuerza que destruye a otro por ser fuerte y crea dolor, y esa otra fuerza, por no hacerse cargo o por asuntos que es de pura mecánica, este mundo es muy mecánico a nivel de la transmisión del dolor, esa como carambola, ese golpe de canicas entre los dolores de nosotros o de los seres o del universo, eso Weil le llamaría metafísicamente el mal. Es decir, bajo esta mirada, no hay un mal que le pertenezca a un sujeto, sino más bien que el mal es justamente el mecanismo de transmisión del dolor. Estoy siendo demasiado budista, debe ser muy culpable, pero sí hay una cierta lectura impersonal. Weil nos sugiere, de hecho, que esa lectura impersonal nos puede liberar de esta, sobre todo del efecto de culpar a las personas, de nuestro infortunio. Dice Weil, si leyéramos todo el mal del mundo como un huracán, ¿a quién voltearíamos a culpar? Y sería tal vez una gran purificación de nuestra parte ver hacia el mal, quitarle el lado moral y verlo como dolor. Entonces, yo creo que ofrecería esas dos lecturas y también, por supuesto, que existe el mal para Weil, ¿no? A nivel interpersonal. ¿Alguna otra comentario por aquí? Intuición, ¿qué van sintiendo? Carla, Luis, Irving, Valesca, Adal, perdón, Tere. Yo quisiera solamente aportar algo que me hace, que me, que me hace ruido en esta parte de la relacionalidad. Me parece que ambos, tanto Weil como Levinas, se mueven en sus propias libertades, ¿no? En esta parte de su contexto, de lo que son capaces de entender e interpretar el mundo. Y por otro lado, me quedaría con las palabras que dices, Manuel, que dijiste al inicio sobre, se me acaban de olvidar, sobre, hiciste una mención sobre la, la verdad. Cuando yo quiero poner mi verdad en comunidad, tengo que aprender a, a no mostrarla del todo de golpe, ¿no? O sea, como ir a lo mejor metiendo filtros, ir a lo mejor poniendo, eh, no sé. Entonces, estas dos, a mí me encantó lo que pusiste de Levinas. Se me hizo como para meditarlo y orarlo toda la semana, ¿no? Y revisar mis propias relaciones, ¿no? Humanas, de trabajo, laboral, de familia, y cómo estas mismas me van construyendo y definiendo. Y, y me gustó mucho lo que hiciste ahora junto con Elías, esta parte de contraponer o de atacarse mutuamente, ¿no? Y bueno, solamente me quedo con eso, ¿no? Como ir, como ir fortaleciendo mi propia verdad para ponerla en el centro de la mesa, ¿no? De la comunidad que me rodea, familia, trabajo, etcétera, amigos, etcétera, y poderlo, y poder ir también diciendo qué tanto le puedo aportar yo a mi realidad, a mi entorno, a mis vínculos afectivos o no, inmediatos, y qué tanto ellos también pueden aportarme. Me gustó mucho, se me hizo muy interesante escucharlos a los dos. Este, y, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Algo que quisiera resaltar, y creo que es fundamental en el pensar en sí mismo, es Weil nos otorgó una contradicción. ¿Recuerdan la primera vez que estuvimos por acá? Weil dice que llegar a una contradicción es tocar a las puertas de algo insoluble que pide de nosotros fe, pide de nosotros atención.
¿Qué quiero decir? En la tesis 14 y 15 dice que podría excomulgar y después dice no tendría la capacidad de excomulgar. Algo ahí me parece que es un gran, ¿cómo decirlo? Ese es un gran misterio en el mejor de los sentidos de la fe, de qué es esto que somos, esta contradicción que vivimos. En gran parte es eso, ¿no? Es, al fin del día, excomulgar significa qué voy a sacar de la recámara nupcial y qué va a estar adentro. Y eso cada uno me parece que es un gran trabajo de vida, ¿no? Elías. Gracias. Yo quería agregar algo que ya esto ya lo hablo más como espectador del curso, ¿no? Que algo que a mí me llamó mucho la atención de esta reflexión de Bailey, bueno, y que tú nos compartes, justamente es esta, o sea, esta posibilidad de criticar en serio, porque a mí desde hace mucho, o sea, le tengo demasiada comezón a la noción de esta del judeocristianismo, ¿no? Yo creo que es una idea totalmente colonial y que ha hecho mucho daño y que se sigue utilizando a diestra y a siniestra, incluso por pensadores críticos, ¿no? Y que hablan de lo judeocristiano y que tal cosa nunca ha existido, ¿no? Y que si existió, existió durante poquitas décadas, que fue justamente, básicamente durante la vida de Simón Pedro, ¿no? Y cuando murió Simón Pedro ya toda noción de judíos que se iban haciendo cristianos desapareció, ¿no? Y es terrible justamente por eso, ¿no? Porque uno es una noción profundamente antisemita y es islamofóbica, ¿no? Porque justamente es un secuestro de la tradición cristiana por parte de un cristianismo hegemónico y por otro lado es una negación de lo islámico, ¿no? Y de todo lo demás. Entonces, eso se me hace fundamental. Pero por otro lado, también, y aquí, o sea, en eso totalmente de acuerdo con Bailey, ¿no? Y se me hace fabuloso y yo ahí estoy como muy, muy de acuerdo. Ahora, lo otro, que ahí yo no sé, o sea, ahí sería quizás una pregunta, ¿no? Del mismo manera, yo creo que es profundamente antisemita y parte de una profunda mala lectura de lo que es la experiencia judía, este clásico juicio de que el Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, ¿no? O sea, y se utiliza en el cristianismo incluso por los cristianos más liberales, progresistas, teología de la liberación, o sea, pero que al final de cuentas es el mismo movimiento de, de ensalzar la experiencia cristiana en contra de la experiencia judía al final del día, ¿no? Y creo que ahí Levinas da una clave muy, muy potente, ¿no? En el texto que citas, que en ese sentido a lo mucho podríamos hablar más bien de un polo bastante, por lo menos, honesto, ¿no? Que llega y que además, repito, o sea, va en contra de la propia hermenéutica que la propia teología cristiana dice defender, o sea, que es o sea, que hay una profundidad y que se tiene que leer la Biblia con la Biblia, y entonces esta lectura simplona del Dios del Antiguo Testamento como un Dios castigador y demás, ahí no hay hermenéutica, hay una lectura literalista, ¿no? Y por otro lado siempre quieren hacer exégesis del Nuevo Testamento, pero nunca hacen exégesis de la experiencia judía, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, mi pregunta, o sea, no es pregunta, sino un comentario general, independientemente de cómo lo considere Bale o cualquiera. En mi opinión personal, esta noción del Dios del Antiguo Testamento como un Dios castigador y no sé qué, se me hace bastante pobre, ¿no? Y demasiado apologética del Dios cristiano, ¿no? Sin recuperar, pues, justamente lo que se esconde dentro de la experiencia judía, ¿no? Pues eso. Digo, totalmente de acuerdo y por eso puse a Levinas, me parece súper importante su opinión. Creo profundamente que la experiencia judía es la clave de interpretación en sí misma. Bail no la vivió. Yo digo que la propia Bail me había regañado de que, oye, tienes que decirles que tienes que vivir para juzgarlo, ¿no? Lo que creo, o lo que más bien veo, es que es muy poquito lo que escribió contra Israel, realmente es muy poco. Lo que veo más bien es que Bail hace comparaciones, que es
yo diría que ese es el método de Weil, lo que ella llama analogía. Entonces, analoga términos y quiere encontrar cierta proporcionalidad profundamente en ese sentido griego y geométrico. Y por eso hace esto, como, ¿en qué se parece Hitler con Israel? ¿En qué se parece Alá? ¿En qué hizo? ¿Qué actos? Entonces, de nuevo, abogado del diablo, pues no la armo, porque Levinas tiene, me parece, absoluta razón, y al fin del día Weil quedó muy corta. Pero sí veo una Weil comprometida con aclarar sus propios términos. Yo no sé qué tanto, bueno, ahorita criticaste a ciertos cristianos que se atreven a criticar al Antiguo Testamento, seguramente nada más para defender su propio cristianismo, ¿no? Y ya, o sea, solo lo hacen para salirse al quite y mostrar una suerte de superioridad del cristianismo. Creo que lo mismo está haciendo Weil, está mostrando que las religiones con encarnación tienen esta cosa que llamamos movimiento puro, o caridad pura. Y está rondando la idea por ahí. Creo que no puedo defenderla más que eso. Y solo dejaría, que me parece también muy importante, en su pequeña defensa que he hecho, que es, no está en contra de un judío en sí, y que hace unas preguntas muy interesantes en torno a qué es un judío, y que no es tan sencillo responder. O sea, que ella misma sabía que estaba en un lugar extraño, y que creo que en el fondo es la gran pregunta por la identidad. Es una gran, también el mundo judío en sí mismo, creo que su gran pregunta es esa, como nosotros en otro espectro, pero Weil está un poco luchando también con esa idea de identidad. Creo que el Dios baileano de la encarnación quiere romper la identidad. Y creo que el Dios judío, para su cierta lectura, no. Ahí dejaría otro problema muy grande en torno a qué tipo de contradicción irresoluble está. Bueno, Tere, sí. Hoy, perdón de que no tengo la cámara, pero tengo pésimo internet. Mira, hay varias cosas que veo y a mí me parece importante resaltar. O sea, yo la verdad aquí saldría la defensa de Simón, porque creo que ella primero que nada, ¿para quién escribe ese libro? Ese libro tiene una dirección y un fundamento. O sea, no es que ella esté tratando de escribirlo para alguien, para hacer una crítica o algo así, sino yo creo que ella lo que trata de hacer es que le ayuden a resolver lo que ella se está cuestionando desde su lugar. Y cuestionarse, de alguna manera, bueno, pues, ¿con qué lo cuestiona? Con lo que ella tiene, ¿no? Entonces, todos somos seres perspectivales, o sea, vamos a hablar de nuestra propia perspectiva. Y en su caso, nos resalta y nos suena muchas de las cosas porque está dialogando con el cristianismo, pero con un cristianismo que no habla de una tensión, o sea, que para ella su fundamento es la tensión con la acción, que es el amor, entonces, que están unidos, ¿no? Entonces, si no lo ve como una posibilidad ante lo que se está planteando en perspectivas cristianas o en perspectivas judías o en perspectivas de lo que sea, que no está viendo esta tensión-acción, es lo que ella está queriendo como resaltar. Y pues Levinas, por supuesto que le pega en su perspectiva, porque él es, como decía Elías, 100% judío, 100% practicante y metido en eso. Y como buen judío, como también decía Elías, no son místicos, o sea, no, ellos ven, o sea, la mística judía es la mística más, digamos, aunque tienen esta perspectiva, como ellos se ven como pueblo, o sea, la parte de verse como individualista les cuesta muchísimo trabajo. O sea, y el camino individual, interior, de alguna manera, no es algo que se resalte en la mística judía de inicio. O sea, se ve en el resultado de sus acciones hacia una persona judía a futuro, o sea, a una persona justa, que eso es lo que ellos quieren, llegar a la justicia y a la santidad, pero no dentro, pero y que en eso se ve a una persona trabajada, pero
no se pueden concebir si no son desde pueblo. Entonces, todas estas perspectivas, por eso le cuestan tanto trabajo, según yo, a Levinas. Entonces, por eso te decía, pues, ¿cuál sería la diferencia entre la forma de mirar las relaciones, como somos en relación de Levinas, somos en relación, pero al mismo tiempo, para ella también lo es, o sea, como que ahí tienen una cosa común, yo diría, ¿no? En ellos, o sea, tienen algunas cosas comunes. Y también lo del sufrimiento y el dolor, quería hacer como un comentario, que es lo que yo veo, que ella no ve el sufrimiento, ni el dolor, ni la violencia, ni el mal, sino como posibilidad. O sea, según yo, está posibilitándonos a mirar de manera distinta estos conceptos, no solamente como para dejarlos ante la realidad como la vivimos, ¿no? Entonces, bueno, yo me iría por ahí, pero no sé qué opines. Sí, en torno al sufrimiento, yo creo que el sufrimiento es una palanca sobrenatural, literalmente dice eso. O sea, se puede usar a tu favor. Ahí está el mecanismo de la gracia, en el dolor, en el mal. También Sí, está como el mecanismo, posibilidad, ¿no? sí, potencia, yo diría como literalmente la figura de la palanca, es decir, a un cierto punto tú puedes cargar el universo. Eso es el mal. Eso es el Ajá. sufrimiento. Literalmente Bail dice, ¿quién cargó el sufrimiento del universo en un madero? Jesús. ¿Qué debemos hacer? Imitar ese mismo movimiento. ¿Qué significa? Que el mecanismo está implicado con el sufrimiento. No hay vuelta, no puedes darle la vuelta a ese mismo mecanismo para Bail, simplemente. Ahora, ciertamente Bail critica el judaísmo, pero uno muy particular, uno muy limitado, uno de muy pequeños caracteres, bueno, más bien, uno como de muy clara, es muy puntual, porque si leímos bien la carta, ella dice, hay espíritus puros como Job, Daniel, hay espíritus puros en el Cantar de los Cantares, o sea, la cantidad de veces que reconoce en Israel y digamos, en el Antiguo Testamento pureza, también es muy grande. Eso vuelve un poco como que se crea una especie de enemigo ficticio que le va a ayudar a entender cosas, llamado Israel, llamado Yahvé, pero si notan también ella es clarísima, dice, es puro Daniel, es puro Job. Entonces, no está diciendo todo el judío, es más, sería estúpido porque el judío que más adora a Simón Weil se llama Jesús. Pero entonces tenemos ese como decidir ciertos niveles. Elías, tomamos la última comentario de Tim y listo. Va, Tim, te escuchamos. Ay, sorry, tenía una que la había pasado en mis apuntes, pero ahora ya la encontré. Bien, si para Simón, ¿me escuchan, Olis? Ya, si para Simón Sí. Cristo es vagabundo, y he buscado ahorita la etimología de vagabundo, que viene de vacare, que es sin oficio ni domicilio, eso me indica no identidad. ¿Por qué mi obsesión por sentirme identificado con algo, con él, con alguien, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el sentido entonces que me está diciendo Simón en esta oración, ¿no? Cristo es vagabundo, o sea, Cristo no tiene identidad. Entonces no voy a tener identidad. Ay Dios, estoy contrariada. Harta me tiene, pero la quiero. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que, de nuevo, todo buen misterio está en una contradicción insoluble, ¿no? Literalmente el misterio del cristianismo es que Jesús fue todo hombre y todo Dios. De alguna manera estás diciendo tiene dos grandes identidades, ¿no? Jesús de Nazaret. Bail, sin duda, apuesta por un lenguaje, una manera de entender a la espiritualidad desde un nivel impersonal, sin identidades. Me parece que eso siempre la purifica, esa es la palabra que usa. Pero otro concepto que Bail
va a darnos, aparte del de purificarnos, es el concepto enraizar. Y si así como, un poco mi imagen mental de qué es purificar. Purificar es quemar la tierra, quemar las raíces, quemar lo que no quieres. Pero enraizar es cuidar, ponerle agua y dar frutos. Los dos términos para Weil, los dos son espiritualidad. Digo, lo que yo te diría a partir de que es una pregunta, me parece que es muy personal, Tim, es, vas a vivir esa contradicción toda tu vida. Es decir, necesitas quemar tu identidad todo el tiempo. Es algo que te va a exigir, la vida te lo exige hasta que nos muramos seguramente. Y al mismo tiempo, esta vida, este mundo te exige que seas fructífera y que des de comer a los demás con tus frutos. Entonces, yo te diría que sin duda Weil trabaja esos dos aspectos y pues ahí sería, bueno, agradecería a todos, muchas gracias, Tim, a todos los que se quedaron hasta esta hora. Nos veremos, voy a hacer este cierre, nos veremos la próxima semana. Los mandaremos ahí qué tesis siguen y te dejo la palabra, Elías. Gracias. No, pues eso, nada más agradecerte. Entonces, como decías, pues nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo lugar. Ya nos dirá pues qué es lo que sigue Manuel y estamos en contacto. Cualquier cosa, pues ahí andamos en el chat. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Adiós, besito, chao. Gracias. Adiós.